Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo resumen de esta sesión del día 26 de octubre del año 2020. Son exactamente las 7:06 de la tarde. Hoy una sesión muy volátil en el que casi todos los mercados a nivel global están cayendo con bastante fuerza debido pues a los miedos que se están produciendo con esta segunda ola del coronavirus, y sobre todo vamos a remarcar las fuertes caídas que se están registrando en Alemania, bueno, que se han registrado en la sesión de hoy en Alemania, que ha cerrado el DAX alemán con una caída del 3,71%. El futuro del DAX aún así sigue cayendo aún más, y en el caso del IBEX 35 hemos tenido al cierre una caída del 1,4%, y muy importante también los índices americanos, que caen más de un 2% en este momento. Tanto el futuro del S&P 500 como el futuro del Nasdaq y el Dow Jones están en este momento por encima del 2% de caída. Como contrapeso pues vemos un dólar que está subiendo en este momento un 0,29% y un euro que está cayendo un 0,30%. Por tanto, una sesión muy bajista en los mercados debido a todas esas tensiones y esos miedos que hay en cuanto a esta segunda ola del coronavirus, y principalmente durante la sesión de hoy, durante la jornada de hoy, lo que hemos hecho ha sido poner un poco en perspectiva cuál es la situación general de los principales activos para ir trabajando durante la semana. También evidentemente hemos conocido eventos macroeconómicos relevantes. El más relevante ha sido el índice IFO de confianza empresarial de Alemania, que ha sido peor de lo esperado. De nuevo, otra vez el dato vuelve a ser negativa, aunque se encuentre en niveles bastante positivos. Mientras que se mantenga por encima de 50 se considera que hay expansión de esa confianza empresarial, pero pues bueno, estas últimas semanas que hemos estado, estos últimos meses, con toda la situación de crisis en la que nos encontramos en Europa, pues evidentemente esta confianza de los empresarios alemanes poco a poco está disminuyendo. También hemos conocido el dato de ventas de vivienda nueva en Estados Unidos, que ha sido también un poquito peor de lo esperado, aunque no es el principal dato que hoy pues en Estados Unidos está provocando estas caídas. Esta semana va a ser una semana muy importante, y sobre todo vamos a remarcar la publicación de los tipos de interés en Canadá el miércoles. El jueves, muy atentos también al cambio del desempleo en Alemania, en la apertura europea, y sobre todo la publicación del dato preliminar del PIB trimestral para el tercer trimestre en Estados Unidos, que seguramente va a ser un dato muy importante que va a mover bastante el mercado. También ese mismo día conoceremos los tipos de interés en Europa, que no va a haber modificaciones, se van a mantener a cero, aunque sí estaremos muy pendientes de la rueda de prensa de la presidenta del Banco Central Europeo. Y luego ya el viernes conoceremos también el dato del Producto Interior Bruto de Alemania trimestral para el tercer trimestre, dato preliminar. Y bueno, la declaración de otoño del gobierno del Reino Unido. Conoceremos también el dato mensual del PIB de Canadá el viernes, y con esto cerraríamos la semana. Por tanto, bajo mi punto de vista, lo más importante: datos de Alemania, datos de Estados Unidos, sobre todo el PIB, y los tipos de interés en Europa y en Canadá, que yo creo que va a ser un poco lo que va a marcar la semana, aparte de pues elecciones en Estados Unidos que se producirán la semana que viene, el día 3 de noviembre, la situación del Brexit, que hemos conocido algunos datos hoy, en el que el portavoz del primer ministro del Reino Unido ha comentado que todavía falta mucho trabajo por hacer para salvar esas brechas que hay entre Reino Unido y la Unión Europea. Y bueno, y luego evidentemente las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo también, que van a ser muy importantes, y toda la situación que vemos en cuanto al COVID, ¿no? Hemos visto este fin de semana cómo se han aumentado las restricciones prácticamente en toda Europa, en unos sitios más, en otros menos, pero a nivel general hay una situación bastante preocupante en torno a esta segunda ola que se está empezando a producir, y también hay algunos estados en Estados Unidos que también están sufriendo especialmente. Por tanto, vuelven estos miedos en cuanto a
al coronavirus, y la única noticia relevante sobre este tema pues es esa vacuna de Oxford que se cree que para el mes de diciembre podría estar lista, y los últimos ensayos pues parece ser que han demostrado que la vacuna actual que están desarrollando parece ser bastante robusta, sobre todo en personas por encima de los 55 años. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre finalmente, porque estamos también observando en las últimas semanas también que hoy nos dan una buena noticia en cuanto a una posible vacuna y su desarrollo, y a los 2-3 días nos dan una noticia negativa, y esto es lo que también está provocando muchísima volatilidad. Por tanto, yo este tipo de noticias normalmente las cojo con pinzas, porque no me suponen nada hasta que realmente no haya algo que podamos tocar, algo realmente importante. Así que bueno, en definitiva, estaremos muy pendientes de todos estos temas, porque en cualquier momento, cualquier declaración, cualquier mensaje puede hacer que el mercado se mueva con una volatilidad muy alta. En cuanto a los gráficos, la jornada de hoy sobre todo remarcamos una operación que hemos lanzado esta tarde en el dólar frente al dólar canadiense en venta. Hemos observado cómo en este canal alcista que predominaba en gráficos de una hora en el par, estábamos en zonas de resistencias importantes y hemos tomado una nueva posición de venta con análisis técnico. También está muy interesante el euro frente al dólar americano, que observábamos como en gráficos de una hora está generando esa estructura de los últimos días de triángulo simétrico. Estamos en la parte baja de ese triángulo, y en gráficos de 15 minutos también observamos esa zona de correcciones también con un triángulo simétrico que en este momento se está formando. Por tanto, estamos muy pendientes de posibles rupturas tanto alcistas como bajistas en esa temporalidad 15 minutos en el euro dólar. Luego, por otro lado, también importantísimo hoy los índices, es donde más encima estamos en este momento. Tanto los índices, el índice europeo, el DAX alemán, como los índices americanos, porque tenemos posibilidades de operaciones en venta con patrones de retrocesos de Fibonacci. El DAX alemán ya lo ha confirmado esta mañana, veíamos esa fuerte caída del futuro durante la mañana. Hizo una corrección hasta la zona del Fibo 38 y durante toda la tarde ha seguido cayendo, al igual que lo han hecho los índices americanos. Por tanto, ahí ya se ha cumplido ese patrón de retrocesos de Fibonacci, pero en el caso, por ejemplo, del SP500 vemos toda esa fuerte caída. Ahora mismo ya parece que empieza a corregir el SP500 y esperamos que toque la zona aproximadamente de los 3.395, 3.398 para abrir una posición de venta en el SP500, ¿vale? Con un objetivo a los mínimos intradiarios de la sesión de hoy. Y la misma dinámica tanto para el Dow Jones, que también está, como vemos, corrigiendo de todo ese movimiento brusco bajista que se ha producido hoy. Buscamos operación aproximadamente en la zona de los 27.650 puntos. Y en el caso del Nasdaq 100, la misma idea, y buscaríamos esa operación de venta aproximadamente en la zona de los 11.493, 11.500 puntos aproximadamente. Así que bueno, también muy interesante los tres índices, porque los tres tienen ese patrón de retrocesos de Fibonacci que normalmente aplicamos como una de nuestras estrategias clave. Y luego, pues bueno, en el mercado de acciones americano también hemos visto fuertes caídas, muchos títulos, sobre todo títulos relacionados con el turismo y con las compañías aéreas, sobre todo remarcar la caída de United Airlines, que en este momento pues ya está haciendo unas pequeñas correcciones después de esa caída. Y pues bueno, acciones como por ejemplo también Apache, que también ha tenido una fuerte caída, Norwegian Cruise Air, que también ha tenido una fuerte caída, Royal Caribbean también exactamente lo mismo, y Carnival, que más o menos pues todas tienen la misma situación. También hemos observado Hasbro, nos gusta bastante, con esa fuerte caída para aplicar retrocesos de Fibonacci. Y en la jornada de hoy lo que hemos tomado ha sido una posición de compra en Expedia, en gráficos de 4 horas. Hemos pues bueno, observado cómo las últimas jornadas, sobre todo desde la semana pasada, tuvo esa importante revalorización
rompiendo los máximos anteriores, alcanzando a niveles de los $103, y pues bueno, en la sesión de hoy está haciendo esa corrección. Hemos tomado una posición de compra en la zona de los 98.62 y bueno, debido a la sesión de hoy que hemos tenido tan bajistas, ha dilatado la caída hasta la zona del FIBO 50. Ahora con las correcciones o con las digamos con las subidas que estamos viendo en la última hora en el SP500 y en el resto de índices, vemos como también Expedia también está haciendo ese rebote. Y bueno, esperamos sacarla sin ningún tipo de problema. Se ha quedado en la zona del FIBO 50. El patrón de estocásticos parece que es muy interesante, tanto en una hora como en gráficos de 4 horas, así que nada, esperamos sacarla sin mucho problema. Y luego, pues bueno, uno de los títulos que más caídas han sufrido en la jornada de hoy ha sido SAP, con una caída prácticamente del 20%, 20 y tantos por ciento desde el cierre del viernes hasta el mínimo de la jornada de hoy. En total un 23% de caída. Por tanto, también vamos a estar muy pendientes de este título, porque con esa caída tan brusca es muy posible que se cumpla perfectamente el patrón de FIBO. Así que bueno, en definitiva ha sido una jornada interesante. También Renko nos ha dado muchísimas operaciones, sobre todo en el DAX alemán, con todas las caídas que hemos tenido hoy durante la mañana. También el SP500 durante la tarde. Y la verdad que jornadas como esta, en las que tenemos tendencias tan fuertes, es fácil atrapar operaciones con patrones como el de ruptura o patrones de pauta plana. Así que bueno, en definitiva también muy buena operativa hoy con el sistema Renko. Veremos a ver qué tal viene la sesión de mañana y vamos a ver cómo va cerrando el mercado americano en la sesión de hoy. Así que nada más, en principio esto ha sido todo lo que nos ha dado de sí esta jornada de lunes, muy interesante, con mucha volatilidad, y vamos a ver cómo continúan los días siguientes para finalizar este mes que finaliza esta misma semana. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta mañana. Chao.